anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Bienvenidos una vez más a una nueva edición y emisión de nuestro programa Solo el amor crea. Un programa dedicado a la vida, a la familia, a todo el contenido de la hermosura del Evangelio. Antes de empezar, doy un saludo muy especial a nuestro equipo técnico, a Jorge Graña desde Alabama, y desde aquí del equipo NSE Argentina, a la hermana Ofelia Mesa. Y los saludo a todos, soy la hermana Alexandra Benavides del equipo NSE Argentina. Y bueno, nuestro programa venimos ya con una serie de programas hablando de temas muy diversos, de cómo ser buenos padres, de la educación. Y hoy tengo un invitado súper especial, porque la buena noticia del Evangelio nunca cesa de ser renovadora. Esa noticia siempre nueva, que siempre abre en los corazones un sí a la auténtica vida, al amor de Dios que se derrama siempre. Doy la bienvenida al Padre Carlos Peteira. Él es sacerdote diocesano de aquí de la ciudad de Buenos Aires hace 36 años y tiene una vida misionera realmente apasionante. Bienvenido, Padre. Bueno, muchas gracias por el llamado, por invitarme a participar del programa y bueno, acá estamos para compartir con ustedes y con la audiencia para, bueno, enriquecernos y fortalecernos en el camino de seguimiento de Jesús y profundizar en nuestra fe y en todo lo que hace a la defensa de la vida también, que es un poco el planteo de lo que tiene en el programa de hoy. Así es, Padre. Bueno, Padre, usted ahora mismo está trabajando en Buenos Aires como capellán del Hospital del Niño. Ya hablaremos más adelante de esto, pero nos interesa mucho en este programa compartir con usted una parte de su vida, y es esa parte de su vida misionera en Cuba, un país que para todos representa pues una incógnita, nos sorprende, nos admira, nos intriga, pero de primera mano, de un sacerdote. Cuéntenos, además porque hay muchísimos oyentes nuestros, cubanos, que estarán además contentísimos de saber que usted ha compartido con ellos las duras y las maduras. ¿Cómo ha sido su experiencia? ¿Cuánto tiempo estuvo en Cuba? Bueno, sí, la verdad que aún hoy tengo muy presente esa experiencia misionera y más hoy que es el Día de la Virgen del Carmen, ya que una de nuestras parroquias que atendíamos es justamente la parroquia Nuestra Señora del Carmen en la provincia de Santi Espíritu, en el pueblo de Meneses. Uh-huh. Yo tuve 7 años y medio de misión en Cuba, como parte de la misión de muchos años que realizamos, más de 12 años desde la diócesis de San Rafael Mendoza, a la que pertenezco, y desde allí fuimos a misionar justamente a esa provincia de Santi Espíritu, en la diócesis de Santa Clara, y teníamos 2 parroquias a cargo, la parroquia San José y la parroquia Nuestra Señora del Carmen, y a lo largo de la misión, en esos años que hemos ido compartiendo con nuestros queridos hermanos cubanos, hemos tenido 50 aproximadamente centros de misión, desde capillas, desde casas de misión y desde lugares donde, bueno, nos reuníamos abajo de un árbol, ¿no es cierto? Así que hemos disfrutado muchísimo, hemos compartido muchísimo y, bueno, se hizo una gran obra que hoy en día sigue algún sacerdote que hemos podido conseguir antes de volver, pero es muy difícil, ¿no? Porque la situación de Cuba es realmente, en este momento, casi que diríamos dramática, ¿no? Por la escasez de todo, pero fundamentalmente por la gran crisis humana que tiene la isla, ¿no? En cuanto al daño tremendo que ha producido estos más de 60 años de un sistema que ha sido implacable con su propio pueblo y de hecho todo lo que puede irse de Cuba se va, ¿no? De hecho, justamente hace un ratito nomás me mandaba un mensaje una familia que se van la semana que viene, pudieron
realizar los trámites y papeles que son dificilísimos de conseguir, Ujú. pero bueno, consiguieron y se van toda la familia. Y es tremendo, ¿no? Porque la desintegración familiar de Cuba es muy, muy triste y va creciendo cada vez más si es que Dios no pone la mano y realmente se encuentra una salida diferente para este pueblo que está pasando en este momento gran necesidad de todo tipo. Sí, y eso es una cosa que queremos ya ir desglosando a lo largo del programa porque tristemente se está extendiendo este sistema, el comunismo va arrasando en sus diferentes matices en muchas partes del mundo. Pero bueno, no me quiero adelantar, padre. ¿Qué fue lo que más le impresionó a usted al llegar como sacerdote, como misionero? Y lo que más impresionó es cómo aquellas comunidades pero tan golpeadas, en donde han tratado de alguna manera de arrancarles el corazón, Ujú. la vida, la fe, todo, y sin embargo Es increíble. perseveraron en situaciones durísimas, ¿no? De confesores de la fe y de mártires que tiene Cuba, ¿no? Más allá que no se den a conocer porque todo es muy delicado charlarlo y evidenciarlo allá, ¿no? Hay muchas cosas que directamente en Cuba no se pueden hablar, pero Cuba tiene mártires, ¿no? Realmente tiene mártires y confesores de la fe, y cómo a pesar de todas esas situaciones de persecución, de control, de todo tipo de trabas puestas a la vida de fe en fin, a la vida humana en general, y cómo sin embargo perseveran en la fe, perseveran en el amor a la Santísima Virgen, la Qué Virgen de la hermoso. Caridad del Cobre, Sí, sí. y con un espíritu que la verdad que es envidiable, ¿no? Porque quizás en cualquier otro país del mundo, de los que conocemos por lo menos, lo que es Latinoamérica, no sé si hubieran soportado semejante postración y mantener el espíritu, mantener la esperanza de que, bueno, de que hay que seguir guapeando, como dicen ellos, y darle para adelante. Así que en verdad sorprende eso, ¿no? Sorprende cómo a pesar de todo se ha mantenido la fe, una fe muy golpeada y una fe con muchos baches, ¿no? Porque han sido muchos años de tratar de erradicar directamente la fe de un pueblo. Sí, padre, ciertamente cuando uno se pone a pensar en este programa que justamente es dedicado a la vida y la vida está en Dios, pues uno se pone a pensar cómo el sistema educativo apunta en el fondo a quitar a Dios de en medio, ¿no? Porque todos los matices de índole moral, de índole políticas educativas, gubernamentales, pues en el fondo, reflexionando un poco, es como, a ver, ¿cómo quitamos al hombre ese sello divino para ver qué experimento hacemos? Y bueno, ciertamente nunca salimos victoriosos porque el experimento de vivir sin Dios nos está saliendo fatal. Pero uno ve cómo la gente, pues eso, la ley natural, lo que usted dice, en medio de una deformación cultural, porque han sido pues esos 60 años, ¿usted en qué lo notó, sobre todo a nivel educativo, por ejemplo, clarísimamente en qué se evidenciaba? Y bueno, fundamentalmente uno se encuentra con un pueblo en donde el daño ha sido antropológico, ¿no? Ha Ujú. sido total, desde la cabeza al corazón. Sí, sí. Y en verdad la ideología socialista, la ideología marxista, tiene un nivel de penetración muy grande, porque imagínense que en todos los niveles educativos, desde la más tierna infancia hasta la universidad, el bombardeo permanente de ideas marxistas a la corta o a la larga, lógicamente que produce un daño muy grande, ¿no? Claro. En cuanto en cuanto al materialismo, en cuanto a los valores morales fundamentales, como es, en fin, la rectitud de conciencia, lo que el Papa Benedicto marcaba como relativismo, Ujú. la tiranía del relativismo, y en Cuba uno lo ve de mil maneras, ¿no? De muchas expresiones, porque bueno, ahí todo es relativo, es decir, en definitiva, si yo necesito conseguir lo que quiera conseguir, bueno, casi que todos los medios están permitidos, ¿no?
desde la defensa de la vida, o mejor dicho, el ataque a la vida naciente, hasta el desastre que hace a la promiscuidad de los más chiquititos, la promiscuidad sexual, que es pavorosa, y bueno, y la desintegración de los matrimonios, ni hablar de familias. O sea, nosotros no teníamos, salvo muy poquititos niños en catequesis, que tenían más o menos una familia mínimamente razonable. La gran mayoría eran fruto de ensambles de 2, 3 o más matrimonios, ¿no? O sea, es que se puede llamar matrimonios, ¿no? O sea, de parejas reensambladas una y otra vez. Y el hecho de que muchos cubanos tengan que emigrar del país hace que, bueno, que después formen otras familias estando fuera de Cuba y la verdad que es el descontrol más absoluto que yo he visto. O sea, en Argentina, sin duda que la familia también está muy golpeada, pero lo que yo he visto allá no lo he visto en ningún lado. Ya. Y padre, usted cuando llega allí, ¿cómo lo recibe la gente? En realidad, ¿cuál es lo que espera la gente de un sacerdote en Cuba? En verdad nosotros hemos estado más que contenidos por las comunidades, la gente muy predispuesta, más allá que les cuesta más que nada la perseverancia en la fe, porque en muchos de aquellos lugares no han recibido, creo que en algunos lugares donde hemos ido fue el primer anuncio del Evangelio. Fíjese. O sea que habían escuchado, sí, por supuesto, porque Cuba es un país de raíces cristianas. Sí. Imagínense que Colón llega a Cuba en el primer viaje. En octubre de 1492 Colón ya está llegando a Cuba con la fe, ¿no? Y de hecho se conserva en Bayamo la primera cruz, la única cruz que se conserva de la evangelización de América del primer viaje de Colón. Está allí. Qué impresión. O sea que la fe ha estado siempre, pero bueno, quizás las evangelizaciones no han sido tampoco con los mejores resultados durante varios siglos, más allá que estamos hablando de pueblos que tienen más de 500 años, ¿no? Y el comunismo en Cuba tiene 60 y pico, pero el daño que ha hecho en 60 y pico de años ha sido tremendo. Entonces, a pesar de todo eso, la gente a nosotros nos recibía, pero con alfombra roja, ¿no? Felices de la vida, y hoy en día yo sigo manteniendo contacto todos los santos días de mi vida con la gente de Cuba, y no son más que agradecimientos, y cuando vienen y los esperamos y recen por nosotros, en fin, y mantenemos todavía un espacio, tenemos una pequeña, digamos, si es que se puede llamar pequeña emisora de radio en una de nuestras parroquias, que lleva casi 20 años trabajando con medios muy primitivos, ¿no? Y de hecho, bueno, hoy se maneja por WhatsApp, porque no tenemos, por supuesto, está prohibido absolutamente cualquier señal de radio o de televisión que tenga una identidad católica, más allá que en algunos momentos permiten algunos mensajes de algún obispo o para Semana Santa, en fin, alguna cosita así insignificante, pero pensar en tener una emisora católica es absolutamente imposible, ¿no? Entonces, más allá de todo eso, que la gente nos reciba en todos lados con mucha alegría y con mucha gratitud, la verdad que es llamativo de un pueblo que en verdad se les ha hablado siempre en contra de la religión y en contra de la iglesia, ¿no? Claro, directamente, claro, ¿no? Como el opio de los pueblos. ¿Qué es más fácil, padre? Una sociedad que ya está un poco tibia por la inmoralidad, llegar con el evangelio, llegar a una persona en Cuba que, como usted dice, quizá pues hace muchísimo tiempo que no ha oído hablar nada de Dios. Y depende de muchos factores, ¿no? Porque el tema de Cuba, si bien la recepción inicial siempre era muy benigna y la verdad que nos recibían con mucha alegría y con mucho entusiasmo, pero tienen muy poco, digamos, instalado el tema de la perseverancia. Entonces, era muy difícil pensar en una perseverancia en la formación cristiana, en los sacramentos, se iba logrando muy de a poquito la catequesis
teníamos grupos lindos, realmente grupos de 40, 50 niños, Sí. pero les costaba muchísimo perseverar porque obviamente no tienen ningún tipo de apoyo familiar, ¿Pero es un sino tema lo de tienen acá. idiosincrasia o es un tema de eso, de falta de apoyo? Es un tema de todo, pero fundamentalmente creo que el cubano está acostumbrado a vivir el día a día, ¿no? En todo sentido, desde la comida hasta todo lo demás. Es decir, viven muy al día porque la vida los ha llevado de alguna manera en esa dirección. O sea, ellos tienen que saber que, bueno, hoy hay que comer y bueno, mañana vamos a ver qué va a pasar, qué sé yo, ¿no? Entonces, esa incertidumbre del futuro, el no poder proyectarse Claro. realmente, creo que afecta a todo y también a la perseverancia de la fe. El nivel moral es muy bajo, o sea, porque claro, uno pensaría entre tanta pobreza, yo sé que puede ser muy fácil la inmoralidad, pero hay mucha influencia para que se viva, para pervertir las costumbres. Sí, la verdad que hay mucha relajación, ¿no? Y ni hablar del tema de promiscuidad, de sexualidad, de relaciones, bueno, promovidas directamente desde la misma educación pública, ¿no? O sea que es imposible pensar en revertir eso si no hay ningún tipo de criterio moral mínimo desde, por ejemplo, la misma educación. O sea, les promueven todo tipo de, de relajación, ni hablar del tema de control de la natalidad y, por supuesto, del aborto, ¿no? Que es un tema en Cuba de los primeros países en el mundo que se apruebe el aborto. Así que imagínense en este momento cómo están. ¿El aborto es gratis, padre? Casi que sería obligatorio, no gratis, o sea, mucho más que gratis. Sí, sí, por Madre supuesto, es mía. absolutamente gratis, pero no solamente gratis, sino impulsado y en situaciones que tengo experiencia directa de algunos casos, ha sido prácticamente obligado a realizarse, ¿no? En situaciones muy, muy dramáticas porque estamos hablando de embarazos de término ya, de embarazos de 9 meses, en donde se obligó a abortar, que me llevó en su momento a escribir una carta a la Dirección Provincial de Salud muy fuerte, expresándole mi indignación y mi impotencia y mi bronca frente a lo que estaban haciendo con una muchachita adolescente de familia muy, muy humilde, a la que prácticamente le obligaron a abortar. Qué tremendo, ¿no? Porque además en el fondo es, claro, esto es realmente demoníaco porque es como una opresión tal que la gente, digamos, que no tiene salida. Y luego le echan la culpa a Dios, ¿no? Claro, que no tiene nada que ver en esto. Y es que realmente a veces es una impotencia porque me imagino que lo que usted dice, no tienen salida, no tienen opción. No, 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 frente a eso no hay opción porque caían, por ejemplo, a algunas chicas adolescentes que ellos tienen terror que haya que crezca, digamos, el índice de mortalidad infantil, que en Cuba es bajísimo, bajísimo, pero claro, la estadística es de 1,95 por 1000 de mortalidad infantil, lo cual es un número casi inexistente. Y claro, lo logran porque es tan grande el control de la natalidad que prácticamente no hay niños que nazcan con alguna dificultad porque no se les permite nacer Claro, directamente. claro, O lo que sea, es consideramos más un o éxito es menos. un fracaso, claro. Más o Sí, sí, menos sí, que, sí, claro. La defensa de ese número, que para cualquier país el número de mortalidad infantil es directamente proporcional al nivel de la salud en general de ese país. O sea, cuando uno, digamos, conoce un índice de natalidad, de mortalidad, perdón, que es muy bajo, estamos hablando de un país que proyectado tiene una muy buena salud, lo cual es una mentira absoluta y total, porque yo conozco lo que es la salud en Cuba, que la verdad en este momento es bastante lamentable, ¿no? claro, el sistema sanitario está orientado al control poblacional, pero no a, no a, a un cuidado de la salud, ¿no? Sí, sí, entre otras cosas, ¿no? Por supuesto, hay médicos y todo el sistema de salud, la gente que trabaja en todo lo que es medicina, realmente uno los ve hacer
maravillas sin ningún medio, ¿no? Con mucha limitación. Pero por otro lado, o sea, los médicos cubanos, los enfermeros, en fin, le ponen la mejor onda, pero la verdad que no hay medios, no hay a veces ni siquiera, qué sé yo, jeringas y agujas para un tratamiento. O sea, de hecho nosotros hemos llevado kilos y kilos de medicamentos porque no había absolutamente nada, ni un analgésico. Entonces, Y en a Dios gracias les ese permitieron pasarlo, ¿no? sentido, claro, los médicos hacían lo que podían, pero el sistema general, el sistema público, o sea, todo lo que hace a las guías metodológicas para la instrumentación de todos los tipos de terminación voluntaria del embarazo son sangrientos, ¿no? Cosas crueles que yo las tengo porque las he bajado directamente del Ministerio de Salud Pública y la verdad que se te paran los pelos cuando uno escucha las cosas que aparecen allí, ¿no? Y a las chicas se les informa, hay como un mínimo de respeto por la dignidad de que se los obligue. ¿Hay algo que legisle? ¿Hay alguien que defienda, que alce la voz? No, prácticamente no, salvo por supuesto las veces que los obispos se manifiestan con alguno de los documentos, que por supuesto tocan el tema, ¿no? Pero en general a nivel público, que es la única educación, en Cuba no hay educación privada de tipo, ¿no? Todo es público. Entonces todas las indicaciones o todos los protocolos o todas las pautas educativas son antinatalistas, por supuesto. Padre, y con el tema del Internet que ya está tan metido en todas partes y la gente podría tener, digamos, que acceso a ver otras cosas, a ver otras realidades, ¿eso cómo se maneja entre la gente que quiere, digamos, salir adelante? ¿O hay aspiraciones? ¿Se dan cuenta de que hay otras posibilidades? ¿Antes vivían como en tinieblas? ¿O cómo es ese manejo? Sí, fundamentalmente hoy en día el acceso a Internet es prácticamente libre, ¿no? No hay limitación, salvo el costo que no es tan barato. Ya. Pero todo el mundo puede acceder sin limitaciones, por lo menos hasta donde yo sé. Pero, claro, es tan grande el deslumbramiento que produce el Internet en un pueblo donde han estado aislados, literalmente, ¿no? Aislados, porque es una isla, ¿no? Sí. Han estado aislados durante décadas, entonces de repente están deslumbrados con el Internet y más que nada con toda digamos, el material absolutamente superficial que el Internet ofrece. O sea, pensar que haya un joven, por ejemplo, que vaya a buscar una página para formarse o pensar en otra cosa, casi que yo no lo he visto. O sea, Ya. lo que la gente busca en Internet es la propaganda, bueno, videos y bueno, después también toda la porquería que Internet trae, ¿no? Así Pero pensar en un Internet formativo y qué sé yo, salvo los chicos que están de alguna manera conectados con algún grupo parroquial, digamos, hay mucho esfuerzo de parte de las distintas diócesis para trabajar con los jóvenes, para charlar otros temas, para, bueno, abrir los ojos a otro estilo de vida, y se logran muchas cosas muy lindas, ¿no? De hecho, todos teníamos un grupo de 70 jóvenes en la parroquia, pero era difícil porque el estilo de vida que tienen, y al poco tiempo, qué sé yo, conozco de chicas que han estado con nosotros desde muy chiquititas en los grupos y qué sé yo, y bueno, después con su fusión de novias, olvídate que empezaron a vivir otro mundo totalmente distinto y las vimos, pero al pasar por la calle nada más, después no aparecieron más. Claro. Padre, y su experiencia como sacerdote, porque claro, esto es una realidad que uno va viendo y bueno, se necesita valentía y por supuesto Espíritu Santo, todo, ¿no? Pero ¿hay algo que a usted le haya impactado ya como sacerdote en como decir, bueno, yo llevaba un plan pastoral pensado y me tropecé con esto y bueno, y el Espíritu Santo aquí entró? ¿Qué nos puede contar ya como misionero, como un enviado de Dios? Sí, evidentemente que para uno, y bueno, esa fue mi idea inicial, digamos, y de alguna manera, bueno, lo que experimenté como un llamado de Dios para regalar estos años de mi vida sacerdotal a la misión. La misión siempre entusiasma,
Claro. siempre entusiasma, ¿no? Y obviamente en comunidades en donde no se puede vivir una pastoral de escritorio, porque Claro. Cuba es lo más anti-escritorio que hay, o sea, todos proyectos y planes pastorales en Cuba se encuentran con una realidad totalmente distinta, y uno en cada comunidad a la que llegaba, cada vez que íbamos, casi que era como empezar de cero. Y eso es muy lindo, porque en definitiva uno se concentraba en el anuncio esencial del Evangelio, es decir, Claro. en definitiva, en lo esencial, que es el amor de Dios que nos ha creado, Cristo que nos ha salvado y que nos da la vida por medio de los sacramentos, y punto. O sea, los catecismos que hacíamos, de hecho yo hice 2 catecismos estando en Cuba para las comunidades, y eran muy elementales porque es lo que uno tiene que transmitir, pero de alguna manera es como volver a esa primera hazaña misionera con la cual empezó la Iglesia o empezó la evangelización en América, es decir, empezar con lo muy elemental y en definitiva con el anuncio de Cristo, sin tanto dibujito y sin tanta programación pastoral que a veces queda muy linda en los proyectos, pero que no tiene nada que ver con la realidad, no solamente en Cuba, sino también acá en Argentina y en todos lados. Así Es decir, pastorales que se hacen, qué sé yo, que las producen personas que no tienen ni idea de lo que es la vida de una comunidad parroquial ni de un grupo juvenil, y pensamos con hacer, digamos, con inventar shows y un montón de estupideces vamos a lograr atraer a la gente y a los jóvenes, ¿no? Cuando los chicos lo que buscan es a Cristo y la gente busca a Cristo. Como yo siempre digo, si los jóvenes quieren diversión, saben dónde la van a ir a buscar. Eso le iba a Entonces, decir, padre. Así es. la iglesia tiene que ofrecer otra cosa distinta, o sea, fundamentalmente hay que ofrecer a Cristo y la vida en gracia y la alegría del amor de Dios. En definitiva, pasa por ahí. El resto, en fin, uno conoce muchas planificaciones pastorales que han quedado absolutamente en nada. Así es, precioso, padre. Y además me encantaba, usted decía al principio, ¿no? Bueno, hizo 2 catecismos con lo básico. Y quizá, padre, lo básico es lo que necesitemos, volver al amor primero, ¿no? Darnos cuenta dónde empezamos. Y creo que si por ahí empezamos todos, porque bueno, ahora Cuba, porque estamos hablando de Cuba y es una realidad durísima, donde realmente hay una persecución como más declarada. Pero luego viene la persecución ideológica, que es la peor, porque en todas partes vemos que estamos de alguna manera subyugados y esclavizados a un buen vivir, a una corrupción de costumbres, a la inmoralidad, al pecado, y en el fondo pues eso nos priva de la verdad. Y si usted empezaba allí con la verdad, con lo básico, pues creo que es todo lo que Dios nos pide como misioneros, ¿no? Sí. Y es lo que la verdad gente que espera. eso a uno le daba una gran alegría, porque en definitiva lo que hay que ir a predicar ahí es a Cristo, y punto. Y es lo que tenemos que hacer, no solo en Cuba, sino en la parroquia más destacada de Buenos Aires, es decir, dejarnos de tanta ONG y dedicarnos a predicar el Evangelio. Así es. Bueno, padre, vamos a hacer una brevísima pausa y volvemos en un momento. Bueno. Estás escuchando Solo el Amor Crea, un programa del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. Es ejercer el amor, amar es ejercer el servicio, servir es ejercer la vida, vivir es amar y servir, vivir es ejercer a Cristo.
es ejercer el amor. Amar es ejercer el servicio. Servir es ejercer la vida. Vivir es amar y servir. Vivir es ejercer a Cristo, es ser un nuevo Cristo. Es ejercer el amor. Amar es ejercer el servicio. Servir es ejercer la vida. Vivir es amar y servir. Es ejercer a Cristo, es ser un nuevo Cristo. Bueno, y regresamos a Solo el Amor Crea, hoy con un invitado muy especial, el padre Carlos Peteira, que nos está contando su experiencia misionera en Cuba. Allí donde quizá muchos de nosotros lo que conozcamos de Cuba es las maravillas de la playa Varadero. Y sin embargo, un sacerdote en una experiencia misionera intenta que los demás descubran, como nos decía al principio, padre, el amor de Dios que nos crea y experimentar el regalo tan inmenso de la redención. Padre, cuéntenos un poquito más, descríbanos un día de su misión en Cuba. ¿Qué hacía usted en un día normal? Bueno, nosotros teníamos como base la parroquia San José de Yaguajay, que era donde nos hospedábamos, ¿no? Al principio éramos 3 sacerdotes, después quedamos 2. Y fundamentalmente en la mañana era más que nada atender las cuestiones más logísticas de la misión, ¿no? Especialmente de lo que era el mantenimiento de los templos, de las parroquias, porque teníamos muchas muy destruidas, ¿no? Con el tiempo, falta de mantenimiento. Cuando llegamos nosotros había una gran necesidad también de obra edilicia, ¿no? Y de logística. Uh-huh. Tratar de poner en funcionamiento los vehículos, porque las distancias son largas y los caminos son un desastre. Yeah. Y los vehículos mismos también que teníamos nosotros eran todos viejos, ¿no? Entonces permanentemente rompíamos vehículos, bueno, no había repuestos, no había neumáticos, no, era muy complicado. Y después y atender las cosas propias de la parroquia, ¿no? Lo que es secretaría, en fin, la gente que venía a la parroquia. Y en la tarde, todos los días de la tarde salíamos a las misiones, ¿no? Teníamos 50 lugares de misión, Madre mía, donde algunos de ellos los recorríamos una vez al mes, otros cada 15 días, otros todas las semanas. Y bueno, y llegar y empezar a recorrer casa por casa, juntar los niños por lo general, que eran los que primero respondían, uh-huh. Y hacer pequeños encuentros de oración, en algunos lugares celebrar la Santa Misa, por lo general bautismo, siempre, cantidad de niños sin bautismo y adultos también, ¿no? Así que muy misionero en lo elemental de la misión, ¿no? Por ahí llevamos, cuando podíamos, algún video, alguna película para pasarles, y después, bueno, con los niños, catequesis, juegos, oración,
recorrido, en fin, cantos, todo lo que podíamos hacer como para que se mantuvieran enganchados, y en base a eso, bueno, y después, bueno, tratar de dejar en cada una de las comunidades algún referente, como para que todo aquello que se pudiera avanzar, o noticias que necesitábamos, o que ellos nos tenían que comunicar por urgencias o situaciones o enfermos, en fin, siempre había algún referente en cada comunidad que nos ponían al tanto de lo más urgente, ¿no? Así que, pero era, por lo general, eso, en la mañana estábamos en la parroquia haciendo de todo un poco, además de, bueno, la vida propia del sacerdote, hay que rezar primero que nada. Así es. Y después en base a eso, atender las cosas de la parroquia, más logísticas, digamos, de operativas, por decir así. Y todas las tardes salíamos de misión, ¿no? Salíamos de misión tempranito, con los calores de Cuba que son fuertísimos, pero bueno, salíamos en la camionetita que teníamos, que era muy vieja y se rompía, pero todo el mundo se sumaba porque había mucha gente de la comunidad que se sumaba para misionar, ¿no? Así que siempre íbamos con gente, íbamos a veces con la camioneta cargada de 10, 12, 15 personas que se sumaban para acompañarnos y nos ayudaban a recorrer cada comunidad, cada pueblito, avisar que estábamos ahí, que habíamos llegado, que a tal hora teníamos la celebración, y bueno, y darle para adelante. Y eso hicimos durante 12 años, de los cuales, bueno, 7 y medio estuve yo, así que ese era nuestro trabajo de siempre. Y bueno, y cada vez que llegábamos, salvo aquellas comunidades que ya estaban un poquito más armadas y que había capilla y qué sé yo, pero en las otras era casi que empezar de nuevo cada vez que llegábamos. Claro, claro. ¿Y la primera barrera que tenían que derribar como para romper el hielo, o no había necesidad porque el caribeño es muy abierto? No, la verdad que no teníamos dificultades de barreras, ni mucho menos, ¿no? Y en ese sentido el gobierno por lo menos tampoco nos molestó en lo más mínimo, salvo algunas cosas que nos llamaban o qué sé yo, pero en general nunca tuvimos alguna dificultad o algún impedimento de hacer cosas. Uh-huh. En general el gobierno ha asumido que la fe no la pudieron derribar y sigue estando, entonces asumieron que con eso no podían seguir, entonces más o menos, al menos nos permitían movernos y hacer la tarea. Qué impresión, padre. Sí, realmente no pueden, pero bueno, ya el año sigue, y lo hermoso es que lo de Dios siempre construye, ¿no? Y eso es lo que es toda la esperanza nuestra. Padre, hay mucho miedo en Cuba, la gente experimenta desconfianza, miedo, que es como lo más característico de la gente. Por la opresión, me refiero, del régimen. Yo creo que ya se ha pasado esa etapa, porque en este momento realmente el gobierno de Cuba no tiene ningún tipo de autoridad, ¿no? Porque ya han mentido tanto que la gente ya prácticamente no les da ningún tipo de importancia, han perdido toda autoridad. Entonces ya miedo no hay, la gente empieza a hablar y a decir las cosas, por supuesto. Hay algunos, especialmente los más grandes, que recordando tiempos antiguos no dicen nada porque, bueno, anteriormente era, digamos, había una gran servicio de inteligencia, por decir así, en cada manzana, ¿no? Yeah. Los famosos CDR que estaban en cada manzana, y hay, como dicen ellos, chivatos, ¿no? Que son los que después van y le cuentan al gobierno lo que vieron o lo que pasó o la reunión que vieron en tal lugar, en fin. Pero hoy en día ya se ha pasado eso, porque ya no tiene fuerza, digamos, el gobierno no ha perdido toda credibilidad, entonces es muy difícil para ellos manejarse, entonces es como que ya pasó y ahora la gente hace más o menos lo que se le da la gana. Uh-huh. Bueno, padre, y a partir de esta experiencia, digamos que los niños siempre son los más abiertos a la buena nueva del Evangelio. A medida que va pasando, evidentemente, si están en una familia desestructurada donde ha sido complicado aprender a amar o ver que sus padres se aman, me imagino que la administración de los sacramentos pues resulta más difícil. ¿Ustedes cómo iban imbuyendo el ambiente de sacramentos?
Bueno, tratábamos de no rifar sacramentos, ¿no? Porque Muy tampoco bien, esa es la idea, así es. sino de preparar, de ver cómo podíamos, bueno, ir llevando a la gente a que tuviera una conciencia clara de lo que significa la gracia de Dios y en base a Ujú, eso poder recibir los sacramentos. Pero bueno, por ejemplo, el bautismo en general bautizábamos a todo el mundo sin pedir demasiadas, claro, eh, digamos, exigencias, porque en definitiva, bueno, el bautismo es el bautismo. Eh, pero después los otros sacramentos obviamente se preparaban mucho más porque, de hecho, qué sé yo, casamiento, por ejemplo, no sé, no creo que hayamos hecho mucho más de 10 en todos esos años, digamos, madre mía. ¿no? Y primeras comuniones sí, había grupos lindos de niños que hacían la comunión, confirmaciones, que se preparaba muy bien y el obispo tenía una presencia muy fuerte, realmente nos acompañaba muchísimo y se preocupaba mucho por nosotros, la verdad, un gran obispo que tuvimos y que es el que sigue estando ahora Qué ahí bien. en Santa Clara, Monseñor Arturo González, ¿no? Ujú, Así que un hombre muy operativo y como cubano conocía todas claro. las vueltas y los secretos y en fin, y él era el que nos resolvía muchas situaciones que nosotros no sabíamos a veces cómo encarar, ¿no? Claro. Sí, me imagino que ya la parte de la inmoralidad, porque a eso también me imagino, padre, que un pueblo así como tan oprimido, el dinero fácil debe ser como una consigna para muchas adolescentes, sobre todo, ¿no? Sí, sí, la verdad que bueno, que se hacía es un desafío grande, ¿no? Especialmente el tema de los jóvenes, cómo llegar bueno, a abrir los ojitos, ¿no? Para que se dieran cuenta por dónde iba la cosa, ¿no? Y cómo tenían bueno, que reciclar un poco o, digamos, repensar la vida en base a otros principios y a otros valores. Y en muchos de ellos se lograban cosas muy interesantes, ¿no? De hecho, el año pasado fue, creo, que un grupo de los chicos nuestros fue a la Jornada Mundial de la Juventud en Portugal. Qué lindo. Así que pudieron ir y de hecho uno de los chicos nuestros que se crió en la parroquia hoy es el referente diocesano de la pastoral juvenil y trabajan muy bien y con mucha fuerza, ¿no? Claro, ya cuando encuentran uno un motivo, la verdad, no un motivo, sino cuando se encuentran con la verdad, pues ya merece la pena seguir adelante y luchar por los otros jóvenes. En esta deserción que ha habido, ese éxodo masivo, bueno, también lo hemos vivido, por ejemplo, en Colombia, que mucha gente ante como una sin salida, pues se van yendo del país. ¿Usted qué diagnóstico tiene, por ejemplo, de eso, de la familia cubana y qué posibilidades tienen? O sea, ¿cómo podría uno como católico ayudarlos a que se reestructuren o a qué situación hay ahí adentro? Porque vuelvo y digo, nosotros vemos de fuera las cosas de manera muy diferente y lo poco que podemos ver, pues no nos dejan vislumbrar un país tan caótico. Sí, nosotros en cuanto a ayuda y así a la posibilidad era muy difícil, ¿no? Porque las situaciones familiares son muy extremas y aquellos que se pueden ir de Cuba se van, digamos, con una angustia muy grande por todo lo que Mm, dejan y por el mundo claro, que tienen que enfrentar, porque uno dice, bueno, sí, nos vamos, pero hay que llegar y empezar a sentarse en un lugar absolutamente nuevo, que por lo general los cubanos lo van logrando, porque son muy rápidos para moldarse, digamos, ¿no? Pero la familia que queda en Cuba queda con un dolor muy grande. Todos conocíamos distintas familias que hacía años, 8 o 10 años, que no vieron nunca más a su hijo o a su hija, más allá que, bueno, hoy gracias a Dios, por lo menos con el tema de las conexiones con Internet, digamos, todo es mucho más fácil, por decir así. ujú, Pero el daño de fragmentación familiar es muy duro, ¿no? Porque la presencia es la presencia y bueno, y así uno es. se va y no sabe después cómo va a seguir la historia. De los que se van con una gran incertidumbre también, y los que quedan, ni te cuento. ¿Qué población tiene Cuba actualmente, padre?
¿Cómo? ¿Qué población tiene actualmente Cuba? Y Cuba está más o menos en los 11 millones de habitantes. Ujú, 11 millones de habitantes. claro, Sí, sí, tiene una densidad poblacional mucho más que la Argentina, ¿no? O sea, es un país muy chico. Imagínate que Argentina es claro. 25 veces más grande que Cuba. Así es, sí, sí, es bastante. Y yo también creo una cosa, padre, y es que la inmigración también es como un fenómeno creado, evidentemente pues por la presión, pero también cuando uno sale de su país, bueno, usted, las personas que lo hacemos por Dios, pues tenemos un motivo sobrenatural que lo cambia absolutamente todo. Pero el salir del país y en condiciones así tan duras también favorece el que uno a donde vaya no cree identidad con ese país, luego tampoco ponga como todo el esfuerzo. eh, bueno, yo lo veo ahora aquí en Argentina, por ejemplo, sin, por supuesto, sin juzgar nada, pero que a veces se va perdiendo como esa identidad y ese amor por la patria que es tan importante, ¿no? Y sí, 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 en Cuba se ve obviamente mucho de eso porque yo he estado algunas veces en Estados Unidos, por ejemplo, donde hay muchísimos cubanos que se han ido a vivir allá, especialmente lo que es Miami, Ujú, y por supuesto nunca más van a volver a Cuba. O sea, eso está absolutamente decretado, o sea, volverán a pasear o a visitar a su familia, los que puedan, después que pasen un montón de trámites que hay que hacer para poder volver a su lugar de origen de pasada, pero volver a vivir a Cuba es imposible hasta que, por lo menos hasta que este sistema se mantenga así. Después Dios dirá qué pasa, pero se mantenga este sistema de gobierno, nadie quiere volver porque salir costó muchísimo, claro, entonces no lo tienen ni siquiera en su programa de vida. Y sin duda se pierde identidad porque más llegan a Estados Unidos o a España, por ejemplo, que son los dos lugares donde con mayor, eh, digamos, hay mayor presencia de cubanos y se quedan deslumbrados porque es otro claro. mundo. O sea, entrar a cualquier supermercado acá, ¿no? A cualquier supermercado de barrio, es, Ujú. es de pasar de la nada al ser. Dios Uno mío. va a cualquier negocito de Cuba y realmente no hay nada, o sea, no hay nada de nada, salvo alguna cosita que por ahí que no sirve para nada, o sea, y lo que se puede conseguir a veces es en dólares, o sea, que es una cosa, es un Carísimo, sistema muy claro. perverso. Y ustedes, por ejemplo, ¿cómo hacían para la manutención, lo cotidiano? Y nosotros nos adaptábamos a lo que conseguíamos en Cuba, o sea, lo que comía todo el mundo, digamos. Y bueno, por supuesto, cuando viajábamos para acá, llevábamos algunas provisiones, pero no mucho, porque en verdad lo que llevábamos era más que nada todo material de misión y después, bueno, Lógico, realmente cosas que nos pedían en Cuba que eran medicinas. importantes, ¿no? Especialmente lo que es medicamentos y ese tipo eh, digamos, de elementos que para mucha gente era alivio, ¿sí? Imagínate por decir, si vos te tenés que operar de cualquier operación más o menos importante y el médico te dice, sí, te opero mañana, pero tráeme todas las cosas. Pues acá no hay Claro. ni hilo de ¿Qué sutura, haces? ni nada, o sea, tráeme todo. O sea, tráeme gasas, tráeme cinta adhesiva, tráeme jeringa, porque acá no hay nada. Entonces, me trae las cosas y yo te opero mañana. Pero mientras tanto, ¿qué haces? Y de hecho, sabíamos de personas que llevaban mucho, mucho tiempo esperando una operación y no se podía hacer porque no había cómo hacerla, ¿no? Qué impresión. Sí, sí. Padre, ya como para ir finalizando, usted como ya una pregunta como sacerdote, ¿qué cree que nos ha pasado? Porque viendo nosotros estos ejemplos, viviendo las consecuencias del comunismo, como decía la Santísima Virgen en Fátima, ¿no? Rusia seguirá esparciendo sus errores si no cambiamos. Y ahora estamos palpando esto, queramos los que conozcamos o no el mensaje, pero lo estamos palpando. ¿Qué ha pasado con el ser humano? ¿Por qué aún en condiciones tan difíciles seguimos optando como por este tipo de vida sabiendo las consecuencias que tiene? Sí, sí, yo creo que, bueno, en definitiva es la realidad de la naturaleza humana caída, ¿no? Y Ujú,
como decía San Agustín, caído de Dios te caerás de ti mismo. Y esa Sí. es la realidad. O sea, cuando Dios no es el centro de la vida y, en definitiva, cuando no cumplimos el primer mandamiento y ponemos a Dios por encima de todo lo demás se desordena. Y entonces el mundo que tenemos hoy no es un mundo que la situación dramática que nos toca se improvisó de un momento a otro, sino Claro. que han sido distintas rupturas que se han ido dando en distintas caídas, ¿no? Especialmente en la modernidad, los tres momentos, digamos, más dramáticos de la época moderna, por decir así, que fue la ruptura de Lutero, la ruptura de la Revolución Francesa y la ruptura comunista. Y Así ahora es. podríamos decir lo mismo del capitalismo salvaje que nos toca vivir, en donde digamos, el consumo es el único objetivo de la vida. Entonces, es muy difícil en un mundo tan materializado y tan ideologizado pretender que podamos, digamos, volver a Dios. Entonces, el trabajo es un trabajo, creo, muy a cuentagota, pero bueno, perseverante y sabiendo que en definitiva Cristo ya ha vencido. Creo que también como iglesia hoy tenemos que replantearnos si la manera de presentar el mensaje del Evangelio es la más adecuada, o hemos perdido demasiado tiempo en superficialidades que nos llenan el alma, ¿no? Porque de hecho uno conoce varias comunidades, incluso religiosas y parroquiales, en donde la vida espiritual, la vida eucarística, la piedad mariana se toma en serio, y son comunidades que florecen, ¿no? En las comunidades donde todo es chingui chingui y pachanga, no queda nada, porque digamos, la fe no se puede sostener en la arena del sentimentalismo y de las emociones, sino que la fe tiene que calar en lo profundo del alma, en lo profundo del espíritu, desde la razón, la voluntad y todo lo que hace a las virtudes humanas y cristianas, ¿no? Entonces, como iglesia también tenemos que replantearnos, y vuelvo a decir, si seguimos siendo una ONG preocupada solamente por ver cómo hacemos frente a los vaivenes políticos, en el caso nuestro de Argentina, estamos muy lejos de lo que tenemos que hacer como iglesia, ¿no? Claro que sí, padre. Pues una exposición talentosa y clarísima de lo que tenemos que hacer como misioneros. Pues, padre, se nos acaba el tiempo y de verdad, como misionera, como católica, como bautizada, pues felicitaciones. Gracias a Dios que el Señor sigue suscitando este compromiso real en un sacerdocio vivido a plenitud. Y como esta anécdota que usted contaba de los catecismos, pues creo que es lo que tenemos que empezar a hacer, padre. El ABC de la vida espiritual se reduce a eso, somos redimidos y la gracia es la que opera todos los cambios. Qué hermoso que usted siga trabajando en esta línea, me imagino que sigue siendo, porque Dios siempre auxilia, el mismo misionero que estaba en Cuba y que seguramente Dios, a través de lo que usted está haciendo ahora, pues seguirá bendiciendo a nuestros hermanos cubanos. Le agradezco inmensamente su testimonio y le doy muchas gracias a Dios por el don de su sacerdocio. Muchísimas gracias, padre. Bueno, hermanita, les damos la bendición a todos los oyentes, a todos ustedes, a este emprendimiento que tienen también con Nuestra Señora del Encuentro, y bueno, que el Señor y la Santísima Virgen les siga dando la perseverancia para obrar lo bueno y ser testigos de Jesús, del Evangelio en estos tiempos que nos tocan, ¿sí? Así que les damos la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, padre. Bueno, hermanita, Dios las bendiga, saludos a la comunidad y acá estamos cualquier cosa, ¿sí? Sí, sí. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el amor crea.